En los siguientes minutos vamos a hacer una revisión rápida respecto al tema de normas de citación bibliográfica. Las normas de citación que utilizamos para fines de esta carrera y de los cursos que componen la misma se relacionan con el formato o el tipo de citaciones que establece la Asociación Americana de Psicología, más conocidas como APA 7. Estas referencias pretenden ofrecerles a ustedes una guía rápida en cuanto a cómo son los formatos y cómo son los tipos de referencias bibliográficas que se tienen que utilizar en trabajos de carácter académico y científico. Algunos datos importantes de esta citación tienen que ver con los siguientes. Se crea por primera vez en 1929 el formato de citación específico para trabajos o publicaciones académicas. Todavía muy incipiente o muy preliminar, pero ya había un esfuerzo importante desde inicios de siglo por formalizar la forma en que se realizaba la actividad científica y cómo se fundamentaba sobre todo la información y los conocimientos que se incluían en diferentes publicaciones. También este manual de APA que estamos viendo se basa en publicaciones de versiones anteriores de APA, sobre todo la cuarta edición en español y la séptima, que es la última versión vigente hasta hoy, que está originalmente en idioma inglés. Esta versión de séptima edición es del año 2021. En cuanto al por qué, es importante señalar algunos aspectos que son pertinentes a la hora de hablar de citación bibliográfica. La citación bibliográfica tiene un propósito, un porqué, no simplemente es una cuestión de forma en donde yo le coloco a mi documento alguna información al final del mismo para verificar que se usó información de diferentes fuentes de información. A veces se reduce mucho la visión, el propósito que tienen estas normas a simples cuestiones de formato que se tiene que incluir en un trabajo porque si no me bajan puntos, por ejemplo, y no es eso únicamente, sino que el propósito máximo de la citación bibliográfica y del uso de normas de citación, cualquiera que sean, APA es un solo tipo, hay más formatos. Este propósito tiene que ver con aspectos como evitar la comisión de plagio, ¿verdad? ¿Cuál es mi fuente y cómo yo estoy reconociendo el origen de la información que yo estoy utilizando sin quitarle el derecho de autor o el, digamos, la propiedad que tiene una fuente o una información a su respectivo dueño? Eso es muy importante en investigación académica. Además, sabemos que al utilizar fuentes de información, tenemos una serie de conceptos y de información que nos ayudan a precisar mejor los contenidos de nuestro trabajo. También nos ayuda a incluir citas para generar argumentación, persuasión, enriquecer nuestras ideas y sobre todo generar análisis, contenido de calidad que puedan también ser utilizados para generar discusiones, explicaciones, profundizaciones acerca de lo que se está indagando o de lo cual se está redactando. Entonces la citación está diseñada no solamente para cumplir un aspecto de forma, sino también para diseñar la ruta a seguir con la cual yo puedo incluir información que no es de mi autoría en datos o en documentos que son de mi autoría, pero respaldando debidamente el origen o la pertenencia de esas fuentes o de esa información que estoy utilizando. Tiene que ver mucho con la dimensión ética de la actividad científica. Yo reconozco el trabajo de otros, yo soy transparente en el sentido de mostrar las fuentes de información que nutren mis documentos o los trabajos que hago, y todo eso a través de un formato de citación específico, que para este caso es el APA 7. Cuando hablamos de plagio, hablamos también de esa acción de utilizar de forma malintencionada, a veces inconsciente,
información que no es de nuestra autoría sin mencionar a su verdadero autor o dueño. El plagio es tipificado como una acción de no reconocer la autoría original de una información o de alguna documentación, y esto no necesariamente por una cuestión de mala fe, a veces es por desconocimiento. No sé cómo se cita algo, entonces no cito y estoy igualmente cometiendo plagio. Y la idea de la citación bibliográfica es prever o prevenir más bien que esto suceda. Eh, Cuando yo elijo información para presentarla en mis documentos, y trato de hacer parecer que es mía, lo modifico, lo, lo parafraseo, lo escribo con un estilo distinto, pero no evidencio la fuente original de esa idea que estoy desarrollando o ese contenido que estoy presentando, se considera igualmente plagio. Entonces a veces el plagio es intencionado en el sentido de que yo sé que estoy tomando información de otro lugar, de un libro, de un sitio web, de una página de internet, pero adrede lo que hago es omitir el origen y no cito. Hago pensar que esa información es generada por mí mismo y no es así, ¿verdad? En citación bibliográfica hay tipos de citas, ¿verdad? Ya cuando sabemos un poco cuál es el propósito de la citación bibliográfica, también es importante saber que hay tipos de citas. Una cita es un fragmento que yo extraigo de una fuente de información, sea un libro, una tesis, un artículo científico, una página web, etcétera. Hay citas cortas, que son aquellas que son menores a 40 palabras, y hay citas de más de 40 palabras o citas de bloque, en donde ya se está hablando de un texto mucho más amplio. Algunas consideraciones a tomar en cuenta son las siguientes. Cuando yo utilizo citación, una fuente bibliográfica en donde es solo un autor, ¿verdad? El autor se cita de la siguiente manera: el dato del autor, apellido, inicial del nombre, año y página. Para indicar página, o número de página, o páginas, o número de párrafo o párrafos, hay una nomenclatura que se debe seguir. Cuando yo utilizo más de un autor, por ejemplo dos autores, puedo escribir el apellido y la inicial del nombre del autor 1, el apellido y la inicial del nombre del autor 2, el año y la página. Cuando son más de 3 autores, generalmente se escribe únicamente el autor 1 en el mismo formato, apellido e inicial del nombre, et al, año y página. Et al significa y otros. ¿Okay? Es un término latín para aludir a que hay otros autores adicionales al único que utilicé. Pueden ser 3, 4 o 10, pero ese et al cubre esa autoría colaborativa entre autores. Cuando se parafrasea el autor, se utiliza el mismo formato omitiendo la página, ¿verdad? Si yo de repente estoy citando algo que dijo el autor, pero le estoy cambiando el estilo de redacción, ya no necesito colocar el número de página porque no estoy haciendo una reproducción exacta del contenido de la fuente. Entonces se elimina esta parte del número de página. Si no se identifica la fecha del texto, se debe anotar un SF, que significa sin fecha. A veces hay páginas web, hay libros que no tienen una fecha de publicación. Entonces este símbolo o esta abreviatura de SF nos ayuda a determinar o a señalar más bien que la fuente no tiene ese dato. Existen citas cortas, como ya vimos, de 40 palabras y citas de menos de 40 palabras y citas de bloque de más de 40 palabras. Y se pueden utilizar dos formatos para citar: un narrativo o un parentético. Y ya ahorita vamos a explicar de qué se trata. Las citas cortas y citas en bloque siempre deben escribirse exactamente a como está en la fuente. Es copiar y pegar exactamente lo que hay en la fuente, y agregándole lo que dice el punto 1, o los puntos de arriba.
Y me refiero a los puntos de solo un autor, el dato de página, el dato de cuando son más de 2 autores, 3 autores, etc. Eso siempre se tiene que incluir. Tipos de cita, hablemos primero de la cita corta, ¿verdad? Más a detalle. Una cita corta, como ya dijimos, es menor a 40 palabras y siempre se agregan comillas cuando se utiliza. Puede ser como la ven aquí. En el primer ejemplo, como menciona Hernández, entre paréntesis 2019, y abrimos una comilla para escribir la cita. La mejoría del acceso a la calidad de los servicios de planificación familiar tendrá impactos a corto y largo plazo sobre la salud de las mujeres y los niños al reducir los embarazos no deseados. Como es una cita de menos de 40 palabras, tiene que llevar comillas y se escribe la abreviatura al final entre paréntesis página 317, cierro el paréntesis, punto. Esa es una de las formas de hacer una cita directa. Como ya mencioné, Hernández 2019, al final de la cita que estoy haciendo, no necesito volver a colocar Hernández 2019 página 317, sino que simplemente entre paréntesis página 317. En el ejemplo 2, aquí sí vamos a hacer una cita directa, entre comillas, pero el dato del autor, el año y la página se lo colocó al final dentro de un paréntesis. Estos dos formatos son exactamente iguales en el sentido de que están ayudándome a citar correctamente una información, pero en dos formatos distintos, ¿verdad? Que puede ser como este, que es una cita más narrativa, o como este, que es una cita o una estructura de citación más parentética, que quiere decir que todo está dentro de un paréntesis. Las citas en bloque dijimos que son aquellas que tienen más de 40 palabras, se anota en un párrafo aparte y no se utilizan comillas, además no se usa un espacio entre el texto y la cita. Y deben agregarse una sangría en el margen izquierdo de todo el bloque y usar espacio doble. Este formato cambia un poco, ¿verdad? Cuando ustedes usan una cita de bloque mayor a 40 palabras, vean que tanto la sangría como la cantidad de palabras es mayor. ¿Ok? Entonces yo estoy más seguro de que eso es una cita directa al ver esa estructura. Que estoy diciendo que este segmento de texto no es de mi autoría. Viene de un autor que se llama Anzuategui 2010 o Anzuategui 2010 y de la página 49. El otro ejemplo que es no narrativo, ¿verdad? Ese es el ejemplo narrativo, autor arriba con el año y al final solo entre paréntesis la página y el número de página, el símbolo, la abreviatura de página y número de página. Y la versión parentética sería un ejemplo como lo ven acá. Se coloca el texto con sangría de más de 40 palabras y todo al final entre paréntesis. Por eso es una cita parentética. Y el dato final quedaría Dader 2014, página .640. Existe una tercera forma de hacer citas en APA 7 y esa es el formato de paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es la forma en que yo cito o modifico la redacción, el estilo del texto, dejando siempre el significado o la veracidad de lo que estoy utilizando intacta. ¿Qué quiere decir? Que la paráfrasis no es escribir lo que yo entendí, porque a veces nos enseñan así, que la paráfrasis es eso. Usted lee un texto y lo que entiende, eso es lo que tiene que escribir en su documento y no es así. La paráfrasis es la modificación de estilo de redacción o la inclusión de información en palabras propias, en palabras que no son como las que el autor utilizó, pero que mantienen la esencia de lo que él quiso decir. Quiere decir que si el autor dijo que las manzanas son rojas y yo parafraseo esa información, yo no puedo decir que las manzanas son cuadradas, ¿verdad? Porque no tiene coherencia con lo que decía originalmente. Pero sí puedo decir que las manzanas
pero sí puedo decir que las manzanas son frutas que tienen diferentes colores, entre ellas el color rojo. Estoy haciendo una reproducción de la información con otras palabras, pero que no pierde la esencia de lo que decía la fuente original. Aquí tenemos un ejemplo de paráfrasis. Se puede escribir dentro de un documento parafraseando a el autor y el año y decir lo que el autor dijo en nuestras palabras, cuidando siempre la esencia. En este caso, argumenta que la digitalización de los medios de comunicación, tales como las redes sociales y otros, ha favorecido por una parte la democratización de la información, cada vez más manos y maneras de acceder a ella. Entonces, esa podría ser una forma de parafrasear. En el ejemplo 2 tendríamos pues también un parafraseo en el formato parentético. El anterior era narrativo. Ya habíamos visto que el narrativo tiene el autor al inicio de la cita, el año entre paréntesis y al final no se le pondría nada porque es un parafraseo, no se le tiene que poner número de página. Y en la parentética, el dato del autor y el año se ponen entre paréntesis, por eso es parentética, al final de la cita. No se tiene que entrecomillar, no se tiene que poner ningún tipo de dato adicional como el número de página, por ejemplo. En el caso de abreviaturas, ¿verdad? El APA 7, bueno, aquí hay una estructura de trabajos que eso lo vamos a ver con calma en semanas siguientes. Pero en la parte de abreviaturas es también importante considerar que el APA establece una serie de abreviaturas para utilizar. No podemos inventarnos las abreviaturas, sino que tenemos que respetar las que establece el formato. Y aquí tenemos varias de ellas. Un capítulo, ahí está la abreviatura respectiva, editor, editores, edición, número, sin fecha, edición revisada, etcétera. El APA establece que los documentos que se trabajan deben tener un interlineado, márgenes y numeración específico. Entonces, en el caso de estos documentos, se solicita que las tablas y las figuras se enumeren con números arábigos, que son 1, 2, 3, 4, etc. Que además se enumeren las páginas del documento de manera consecutiva, igual en números arábigos, y que se inicie con el numeral 1 en la portada, ¿verdad? Que no se aplique esa acción en donde la numeración inicia desde la segunda página, sino que inicie desde la primera. El interlineado, que sea a espacio de 1.5 y que cada párrafo tenga una sangría de 0.5 en la primera línea del párrafo. Además que los márgenes del todo el documento deben estar en 2.54 en ambos lados, superior, inferior, derecho y del lado izquierdo. Que esas son medidas que tiene el Word por default, entonces no se tiene que modificar manualmente. Eso ya viene así cuando ustedes abren el Word. En cuanto a tablas y figuras, se considera una tabla, por ejemplo, a lo que ustedes ven a la izquierda, cuando son datos mostrados en este recurso, ¿verdad? Tablas con datos o con información resumida. Cuando hablamos de figuras, hablamos de, por ejemplo, lo que ven a la derecha, que es un gráfico. Eso no es una tabla, es un gráfico. Y si fuera una fotografía, también es una figura. Si fuera de repente una portada de un libro que ustedes quisieron copiar y pegar en el documento, sigue siendo una figura. No hay otra categoría más que tabla o figura para APA 7. En cuanto el tipo de citas que se utilizan en APA 7, aquí generamos un resumen para que ustedes puedan tenerlo a mano, ¿verdad? Citas parentéticas con énfasis en el autor, ¿verdad? Y todo dentro del paréntesis. Y citas narrativas con énfasis en el texto, el autor al inicio con el año entre paréntesis y el número de página al final si son citas menores a 40 palabras, porque son citas directas siempre entre comillas. En el caso de las citas de bloque mayores a 40 no se usan comillas, pero si es narrativa o si es parentética se respetan los mismos principios, ¿verdad? Y si es narrativa, entonces el autor debe ir al inicio con el número con el año de publicación y al final la cita directa, el número de página. Si, por ejemplo, es una cita parentética,
el dato de la cita, el autor y el año van al final de la página. Si tiene número de página, pues también se agrega si es directa, y si es una cita de paráfrasis, entonces no se agrega ni en la parentética, ni en la de blog, ni en la narrativa, porque estamos haciendo una paráfrasis, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo una transcripción tal cual de la información de la fuente. Aquí hay algunas referencias para que podamos también considerar. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Una referencia bibliográfica es cualquier fuente o recurso documental que yo utilizo para sustentar o fundamentar mi trabajo académico, mi tarea, mi investigación, etc. ¿Qué es una bibliografía? Una bibliografía es todo material consultado para hacer una investigación. Entonces hay una diferencia. Una referencia bibliográfica es un libro, es un portal de internet, pero una bibliografía es el formato que yo elaboro a partir de los criterios de la APA 7 de esa fuente. Entonces eso es muy importante que lo conozcamos. Eh, Estos son datos básicos. Aquí hay un ejemplo de referencias bibliográficas. Es la sección de bibliografía que se pone siempre al final de los documentos universitarios o científicos o académicos. También tiene una estructura que vamos a ver en el curso con calma, pero bueno, aquí hay un ejemplo para que lo visualicen. Ahora bien, hablamos de fuentes de información. ¿Qué son fuentes de información? Sitios web, blogs, enciclopedias, revistas, periódicos y otros. Los digamos, tipos de fuentes de información se podrían clasificar en varios, principalmente los que son de tipo primario y los que son de tipo secundario. Por ejemplo, las fuentes de información primarias suelen ser aquellas que tienen información de primera mano, informes de resultados, experimentos, investigaciones aplicadas, por ejemplo, escritas por la persona que realizó una investigación inédita, publicadas en revistas académicas, científicas, conferencias, informes, tesis, patentes y otros. Eso es una fuente primaria. Información que está pura. Por ejemplo, si yo hice un artículo científico, o si ustedes hacen una tesis, ese documento es fuente primaria, es un documento inédito. Se supone que generó nuevo conocimiento. No es que ustedes están reproduciendo el contenido de otras fuentes, sino que están creando contenido. Obviamente están basándose en otras fuentes, pero están creando contenido. Mientras que una fuente secundaria es una reseña, una interpretación, es un resumen de información, pero que replica información que ya está abordada por otras fuentes previamente. Por ejemplo, un periódico que trae noticias. Está haciendo una réplica de datos o de información que han sido contenidas en otra serie de documentos previamente. Hablamos también de, por ejemplo, resúmenes. Cuando yo hago un resumen de un libro, de un capítulo de un libro, estoy generando una fuente secundaria. Estoy no remitiéndome a la fuente original, sino haciendo una réplica de esa fuente original en una fuente secundaria, en un resumen. Aquí hay algunos tipos de fuentes primarias y secundarias para que puedan tomarlos en cuenta. Ejemplos de referencias de diferentes fuentes de información. Bueno, aquí hay algunos libros, internet, revistas, estadísticas. Elementos en una referencia siempre tienen que incluir el responsable de la obra, el autor, la fecha de la publicación, el título de la obra, la fuente de publicación y las fuentes electrónicas eh, con su debida localización, que en este caso siempre es un URL. Los libros tienen un formato como este. En el manual que utiliza la universidad se les especifica los formatos que se utilizan para cada tipo de fuente, pero aquí hay un caso. Los libros siempre se utiliza la inicial del apellido, perdón, el apellido del autor y la inicial del nombre, el año, el título de la publicación, si es un libro en cursiva, en itálica, el editorial, y si es un libro digital, el respectivo URL que se va a utilizar. Si no es un libro digital y es impreso, pues aquí pueden ver la respectiva forma, que lo único que tiene diferente es que no tiene el URL porque es un libro físico impreso.
Hay diferentes tipos que no nos vamos a detener mucho aquí. Libros con editor o sin editor, publicaciones periódicas, llámese una revista, eh, alguna serie de volúmenes de algún libro o publicación X o Y, ¿verdad? Artículos de periódico, investigaciones colectivas, simposios, jornadas, tesis, documentos como constitución política, los códigos, toda esa parte que es documentación legal, comunicaciones personales, si es una entrevista, también yo la puedo citar, si es un blog, también lo puedo citar, si es un sitio web, si es un video de YouTube, si es una imagen, etcétera. Entonces, el APA le permite a uno hacer esta citación de manera sencilla, sin que hayan contradicciones o imprecisiones a la hora de elaborar las referencias y de incluir, por supuesto, las respectivas citas. Ustedes van a recibir un manual específico, en este caso voy a mostrar este, que es el de la universidad actualmente vigente. Aquí establece varias cuestiones introductorias al formato de citación, establece cómo es el formato de las portadas que tienen los documentos en la universidad, cómo deberían estar. Otra vez el tema de las abreviaturas, lo de las tablas y lo de las figuras, esta distinción importante. Los encabezados, que también tienen que respetarse a nivel jerárquico, eso lo vamos a ver posteriormente con calma, pero la PA 7 ordena una serie de cuestiones de forma y de fondo importantes. Aquí también ya vienen los aspectos relacionados a citas de bloques o citas cortas, y entre otros aspectos que ustedes van a tener siempre a la mano. Esta guía no es necesaria aprenderla al pie de la letra, siempre la vamos a tener a mano para consultar, entonces no es necesario verla como algo que tengo que memorizar, ¿verdad? Sino es algo que tengo que tener a la mano a la hora de hacer trabajos de la universidad. Pero aquí viene todo lo que necesitamos. Ya próximamente vamos a estar estudiando y aplicando lo que dice esta guía. Muchas gracias por la atención.